Muy buenas a todos. En este video cápsula vamos a señalar los temas relativos a la política económica y a las cuentas nacionales, siendo estas últimas el indicador macroeconómico que tiene el Estado para empaparse de la situación de la economía y con ello poder decidir e implementar las distintas políticas públicas económicas que pretenda implementar. Entonces, para hablar de política económica es importante partir de la base de que si bien los mercados suelen ser la mejor forma que existe para redistribuir las riquezas, para distribuir, ¿no es cierto?, los ingresos, no es menos cierto que estos en ocasiones fallan, ¿no? Los mercados presentan fisuras, y así lo ha demostrado la historia, que pueden ser y deben ser corregidas por el Estado, ¿no es cierto? Entonces, el Estado utiliza la política económica como una herramienta para la corrección de las distintas fallas de mercado, de las imperfecciones que puedan darse en los mercados y que estén afectando de forma negativa el bienestar económico de las personas. ¿Bien? Al igual que la regulación económica, la política económica entonces puede fundamentarse justamente en la existencia de una falla de mercado. Y ahí tenemos entonces la política económica como respuesta. Ahora bien, la política económica utiliza por su parte ciertas variables, ciertos instrumentos que son específicos para determinadas áreas. Ahí es donde encontramos las dos más típicas, las dos más comunes, que son la política monetaria, encargado de todo el devenir de la moneda, del dinero que circula, que existe en una sociedad, ¿no es cierto? Y la autoridad económica a cargo va a ser el Banco Central. Y por otro lado también tenemos la política fiscal como herramienta de política económica, ¿verdad? La política fiscal que tiene que ver con el presupuesto, ¿ah? Con los gastos, con los ingresos que tiene el Estado, con la forma en que se utilizan los recursos estatales, ¿cierto? Y luego tenemos otras políticas económicas como la cambiaria, la arancelaria, la regulatoria, entre otras variables. ¿Bien? Eh, Ahora bien, otra cosa es que es importante, dada la situación de herramienta para corregir fallas de mercado de la política económica, esto nos deja en claro que la lógica Estado-mercado no necesariamente es una lógica de exclusión, no es una lógica de choque, sino que es una lógica, o debiese ser, un trabajo complementario, ¿no es cierto? Un trabajo mancomunado entre el Estado y el mercado en pos de alcanzar el bienestar de las personas. Y en este punto, digamos, en esta situación puntual, el bienestar al cual nos referimos es a un bienestar de carácter económico. El tema pasa porque el Estado está en una posición de información asimétrica, ¿no? Quienes viven la economía, quienes sufren el problema económico e intentan resolverlo, son los agentes económicos, son las personas, las economías domésticas, las empresas que están ahí, digamos, interactuando en los mercados. El Estado o los organismos que lo conforman, la verdad es que no tienen idea de las cosas que verdaderamente están sucediendo en la economía. Y es por eso que se tiene que elaborar un indicador, un instrumento que le permita al Estado saber, conocer qué es lo que está sucediendo en una determinada economía, ¿no es cierto? Entonces el Estado trata de buscar una visión ampliada de todo lo que sucede en el territorio, digamos, nacional, y de esa forma, teniendo conocimiento, en virtud de estos datos, teniendo conocimiento de la situación económica de un país, ¿no es cierto?, puede ejercer su política pública sobre un sustento, digamos, sólido, y con conocimiento de lo que está pasando. Entonces, es ahí, en ese punto, donde aparece la idea de la macroeconomía, ¿no? De la macroeconomía, por la cual se busca obtener una visión simplificada, general, de todo el devenir económico de un país, ¿no es cierto? Ya desde Keynes, ¿no es cierto?, se empieza a utilizar la lógica de la macroeconomía para la materialización de las políticas públicas, ¿no es cierto? Él considera que el Estado tiene que tener una intervención protagónica y como tal necesita recoger información, y esa información puede venir dada por la macroeconomía.
El otro aporte relativo a esto que hace Keynes es que él ya empieza a hablar de forma un poco más sofisticada de la idea de los ciclos económicos, ¿no es cierto? Que la economía es cíclica y por tanto siempre después de un momento de auge va a venir un momento de crisis, y en un momento de crisis sabemos que tarde o temprano va a llegar un momento de auge con los estadios intermedios que hay: declinación, recesión, recuperación, etcétera. Entonces lo que dice Keynes es que el Estado, en virtud de los datos macroeconómicos, debiese lograr comprender, conocer la situación cíclica en la cual se encuentra, ¿no? Es decir, si recopila esta información de la macroeconomía, ¿no es cierto?, el Estado debiese ser capaz de decir: estamos en un momento de auge, estamos en un momento de crisis, y tomar medidas de política pública en ese contexto. ¿Bien? Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata de que si el Estado detecta, en virtud de la macroeconomía, que se encuentra en un momento de auge, debiese preguntarse: oye, ¿cómo llegamos acá? ¿Cómo podemos mantener en el tiempo esta situación de digamos, bondad económica? ¿Podemos replicar tal vez lo bueno que hicimos en otras áreas que están un poquito atrasadas? No sé. Y lo mismo pasa cuando el Estado detecta que se encuentra en crisis. Si el Estado, a través de la macroeconomía, se da cuenta de que está en un momento bajo de su situación económica, podría, ¿no es cierto?, tomar medidas, digamos, rigurosas para salir de ahí, para mejorar su situación, para no caer nuevamente en aquel punto de inflexión que le llevó a estar en un momento de crisis, ¿no es cierto? Y la macroeconomía entonces trata de crear, de elaborar un indicador, un dato, digamos, algo sintético que permita medir las variaciones del bienestar económico, ¿ya? La macroeconomía entonces trata de recopilar la información de la situación económica de un país en datos, en variables, ¿no es cierto?, macroeconómicas, que reciben el nombre de cuentas nacionales, ¿ya? Las cuentas nacionales. Ahora bien, vuelvo a la idea del bienestar económico, ¿no es cierto? Ustedes sabemos que el Estado debe propender al bienestar de las personas, ¿verdad?, al bien común. Y el bienestar, en términos muy generales, podría incorporar, digamos, cuestiones relativas al bienestar personal, ¿verdad?, y también al bienestar económico. Las cuentas nacionales apuntan a este primero, al bienestar económico, ¿verdad? El bienestar económico se va a entender como aquella parte del bienestar humano que proviene del consumo de bienes y servicios que genera satisfacción o utilidad. Al final del día se trata de cuán satisfechas están las necesidades de las personas, las necesidades de carácter económico, digamos, de las personas. Si están satisfechas en una gran medida, significa que el bienestar económico es alto, y por el contrario sería que el bienestar económico está bajo. Y las cuentas nacionales lo que intentan es decirle, es comunicarle al Estado cómo está esto, ¿m? Cómo está el bienestar económico de las personas, para que, teniendo esa información, el Estado pueda decir: oye, el bienestar económico está bajo, cuáles son las causas, por qué está sucediendo esto, cómo puedo corregirlo, revertirlo, ¿no es cierto? Y por otro lado, podría las cuentas nacionales indicarle al Estado que el bienestar económico es elevado, y por tanto el Estado va a tener que ejercer sus políticas públicas en línea a mantener ese bienestar económico alto, replicarlo en otras áreas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las cuentas nacionales? Las cuentas nacionales, esta reunión de indicadores macroeconómicos que permiten medir el bienestar económico en un determinado lugar, ¿no es cierto?, y en un periodo de tiempo también. Son las 7 las más comunes que aparecen acá, los manuales de derecho económico más utilizados, ¿verdad?, ¿no es cierto?, del profesor Morales y Zavala, el de Carlos Ruiz Tagle, ¿no es cierto? Siempre se refieren a estas 7 que me parece que son las más representativas del bienestar económico de la ciudadanía. Un tema importante que no mencioné recién es que las cuentas nacionales, ¿no?, estos indicadores, que son los que aparecen acá: primera cuenta, el producto, el consumo, el ahorro, la inversión, el empleo, los niveles de precio, la masa monetaria, el sector fiscal y la balanza de pago. Lo importante es que
las cuentas nacionales se basan en un modelo comparativo. ¿Mm? ¿De qué me sirve saber cuál es el Producto Interno Bruto de una zona? La verdad es que ese solo número, la verdad es que no dice mucho. Me va a poder decir si yo lo comparo con el Producto Interno Bruto de otras regiones, o si yo lo comparo con la misma región, pero es su Producto Interno Bruto de hace un año atrás o 3 meses atrás, ¿verdad? Ahí sí podría yo poder revisar el porqué de ciertas variaciones, el porqué de ciertas diferencias. Por eso es que las cuentas nacionales se sustentan en una lógica comparativa, que yo lo utilice como siempre de la mano con otros indicadores y de esa forma poder obtener conclusiones sobre la situación económica de un país, de una localidad. En términos muy generales me voy a referir a las cuentas, ¿ya? La primera, el producto, ustedes saben, se trata del flujo de todos los bienes finales y servicios resultantes de la economía durante un periodo de tiempo, ¿ya? Generalmente va a ser un año. ¿Cuánto produce un país? ¿No es cierto? O una zona, también podría ser una zona determinada en un lapso de tiempo. ¿Cuánto se produce? Y existen distintas categorías de producto. La más común, la que siempre vemos, digamos, es la que se refiere al Producto Interno Bruto, que refleja el flujo total de bienes y servicios producidos dentro del territorio de la República. Eso es Producto Interno Bruto. Si se produce dentro del territorio, entonces se incorpora a este indicador macroeconómico. La crítica es que no distingue si la producción proviene de residentes o no residentes, ¿no es cierto?, sino que se pone el énfasis solamente en el lugar. Y eso podría llevar a la creencia errónea de que un alto Producto Interno Bruto significa un alto bienestar económico, y eso no necesariamente es así, porque tal vez los réditos que está generando esa alta producción no están siquiera quedando en nuestro país, no están siquiera pasando por nuestro país, no está influyendo en el empleo, no está influyendo en la inversión, eventualmente no nos va a decir nada con respecto a eso. Y es por ello que la lógica del Producto Interno Bruto siempre debe ser contrastada con otro tipo de indicadores, con otro tipo de datos. Se trata de morigerar un poco esta crítica al Producto Interno Bruto con el indicador denominado Producto Nacional Bruto. De ahí sí que comprende, digamos, el flujo de los bienes y servicios que se producen dentro del país, pero por los nacionales, ¿ya? ¿No es cierto? Ahora sí se considera este elemento, y el dato, el número, debiese ser un poquito más realista. Y otra cosa muy criticada también al respecto es que estos dos indicadores se suelen observar desde una perspectiva per cápita, y la verdad es que eso tampoco nos dice mucho, ¿no es cierto? Una zona con alta demografía y con un alto Producto Interno Bruto no significa que todas las personas que lo habitan están en una buena situación o están viviendo un bienestar económico elevado. Eso no tiene nada que ver. Por lo tanto, la lógica per cápita no es una buena herramienta de medición. El Estado, para corregir estas deficiencias de la información, ¿cierto?, suele hacer encuestas, suele recopilar o sale digamos, a la sociedad a buscar más datos, a buscar más información. La encuesta CACEN es un ejemplo de esta encuesta de caracterización socioeconómico nacional, ¿verdad?, donde el Estado va a las familias, va a las economías domésticas, a las empresas, y les pregunta: oye, ¿cómo está tu bienestar económico? Y con esa información, sumado a los datos del Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, ahí sí el Estado podría tener una idea un poco más cercana a la realidad que si solo considerase el Producto Interno Bruto. La segunda cuenta es muy relevante, es una trilogía que vincula el consumo, el ahorro y la inversión, ¿no es cierto? El consumo es una acción en virtud de la cual los diversos bienes y servicios son aplicados a los fines para los cuales están destinados, ¿ya? Un auto para manejarlo, ¿verdad?, una casa para habitarla. Eso forma parte de la idea del consumo como cuenta nacional, ¿ya? Vamos a estudiar nosotros en Ley de Protección al Consumidor que esto es un poquito distinto, ¿ya? Esta idea económica de consumo es mucho más amplia que la idea protectiva del mismo. La segunda elemento es el ahorro, ¿no es cierto?, como aquella parte del ingreso que no se utiliza para la satisfacción de necesidades a través del consumo, sino que se guarda, ¿no es cierto?, para eventualidades o necesidades futuras. Y por último tenemos la inversión, que sería aquella parte del dinero, aquella parte del ingreso que no se utiliza en el consumo, que no se utiliza en el ahorro, sino que se utiliza para la producción de nuevos bienes
de consumo o nuevos bienes de capital que contribuyan a la producción de otro tipo de bienes, ¿no es cierto? Ahora, estos tres elementos están estrechamente vinculados a tal punto que existe esta frase que es que aquello que no se consume generalmente se ahorra y lo que se ahorra generalmente se invierte. Por tanto, la sumatoria del ahorro, el consumo y la inversión nos va a dar un indicador que es el ingreso, ¿ya? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si de alguna manera existe una alteración en el consumo directa y necesariamente, también va a haber alguna alteración en el ahorro, y por su parte, si hay una alteración en el ahorro, también va a existir alguna alteración en el ingreso, ¿ya? Están estrechamente vinculados estos tres elementos como cuenta nacional. Se estudia, digamos, la idea del círculo de la pobreza, donde cuando existe una baja productividad es muy probable que van a existir bajos ingresos, ¿no es cierto? Las empresas no van a producir, van a tener que despedir personas, o derechamente no va a haber empresas, no van a surgir nuevas empresas, entonces las personas van a tener menos ingresos. Si tienen menos ingresos, disminuye el consumo, pero también va a disminuir el ahorro, también va a disminuir la inversión, y si disminuye la inversión se mantiene esta problemática de la baja productividad, ¿ya? Debiésemos subir la inversión, subir el ahorro, subir los ingresos, y con eso mejoramos también el consumo. Bien, la tercera cuenta es el empleo. El empleo como cuenta nacional, ¿no es cierto?, mide, como lo podemos avisorar, mide las variaciones que existan en el mercado laboral, ¿no es cierto? Y para esto se consideran una serie de datos, ¿verdad? Existe conceptualizada una población que se encuentra en edad de trabajar, ¿no?, los mayores de 15 años, que se encuentran en edad de trabajar. Existe también un grupo de personas que no constituyen fuerza de trabajo, no tienen trabajo y tampoco están buscándolo. Con respecto a la jornada de trabajo para los menores de edad, ¿no es cierto?, la plena capacidad se alcanza a los 18 años, pero entre los 15 y los 18, como constituyen fuerza laboral, también pueden trabajar, pero digamos con ciertas diferencias, que no perjudique su salud y desarrollo, que tenga una jornada de trabajo limitada, que tenga una autorización expresa de sus tutores o representantes legales. Existe una prohibición de trabajar en ciertos lugares, por ejemplo las actividades nocturnas. En fin, existen distintos requisitos que deben darse para que una persona que tenga entre 15 y 18 años pueda ejercer algún trabajo remunerado. La cuenta del empleo al final del día se traduce en las mediciones del desempleo, es decir, cuántas personas teniendo el deseo de trabajar y pudiendo hacerlo no lo logran hacer, ¿ya? No logran encontrar un trabajo a pesar de estar buscando uno. Y el desempleo puede tener distintas explicaciones, ¿no es cierto? Puede ser, en primer lugar, puede ser voluntario o involuntario. El desempleo voluntario es la persona que no quiere trabajar, ¿no? Aquí tenemos el caso de cuando el costo de oportunidad, ¿no es cierto?, lo asume la persona y, por ejemplo, decide estudiar una carrera en vez de trabajar y generar ingresos, ¿no? Y decide destinar todo su tiempo al estudio. El desempleo que preocupa es el desempleo involuntario, ¿no es cierto? Aquí tenemos una persona que quiere trabajar, pero que no puede hacerlo porque no encuentra un trabajo, no tiene un trabajo, ¿no? Y puede tener distintas explicaciones, ¿verdad? El desempleo puede ser tecnológico, en virtud de procesos de automatización de zonas laborales, hoy en día la aplicación de la inteligencia artificial puede significar la desvinculación de personas de sus trabajos, ¿no es cierto? El desempleo también suele ser cíclico, ¿no? Va de la mano con el ciclo económico, ¿no es cierto?, las variaciones en los índices de empleo y desempleo. Y también el desempleo puede ser estacional, pues existen ciertas épocas del año en las que se puede trabajar en determinadas áreas. La cuarta cuenta son los niveles de precio. También es muy relevante para el Estado saber, conocer cómo están los precios, ¿no es cierto?, en un determinado mercado. Las tres cuentas típicas dentro de los niveles de precios son las que ahí aparecen: el IPC, el IMASEC y el IPSA, ¿no es cierto? El IPC lo que trata es recoger la variación que experimentan los precios de algunos productos, no de todos, sino de algunos que son comúnmente y básicamente consumidos por las personas para la satisfacción de sus necesidades, ¿verdad? Esto es clave porque si el IPC nos muestra una variación significativa por un largo periodo de tiempo, podría ser un indicador para el Estado para saber que se está generando algún proceso inflacionario o deflacionario y tomar medidas, ¿no es cierto?, al respecto.
El IMASEC, por su parte, es el índice mensual de la actividad económica y lo que hace es medir la variación de la economía en un periodo de 12 meses, ¿no es cierto? Y se va para atrás, compara mayo con mayo, por ejemplo, y ahí voy a poder saber cómo estuvo la situación económica en un periodo de tiempo. El IPSA lo que hace es medir las acciones de mayor transacción en la bolsa, ¿verdad? Y también, como son empresas tan significativas, cualquier variación significativa, o sea, cualquier variación importante que sufran sus acciones puede tener otros impactos en la sociedad. Podría generar, si bajan mucho las acciones, podría estar incoándose una posibilidad de despidos, ¿verdad? O incluso de insolvencia. La quinta cuenta también relevante es la masa monetaria, ¿no es cierto? Y la masa monetaria lo que trata al final del día es determinar la cantidad de dinero que existe en un país, que existe en una sociedad, ¿no es cierto? Y para eso no tan solo va a preocuparse del dinero que tienen las personas en sus bolsillos, ¿verdad? También a través de la masa monetaria se va a tratar de conocer el dinero que está depositado en los bancos, en las instituciones financieras, el dinero que está ahorrado, el dinero que se está invirtiendo, ¿verdad? Y toda esa sumatoria de números va a constituir la cuenta nacional de la masa monetaria. La sexta cuenta es el sector fiscal, ¿no es cierto? El sector fiscal tiene que ver con la política fiscal, variable de la política económica, y que de lo que se preocupa es del presupuesto, ¿no? El presupuesto de la República. ¿Cuánta plata ingresa al Estado y cuánta plata se gasta por parte del Estado? ¿Cuánto sale del erario fiscal, ¿no es cierto? Vamos a estudiar, cuando hablemos de política fiscal, vamos a estudiar justamente de dónde pueden provenir los ingresos y, muy importante, cómo se construye el presupuesto de la República, ¿no? Cómo se determina cuánto y cómo se va a gastar y dónde se va a inyectar los recursos públicos. La séptima cuenta es la balanza de pagos, que tiene que ver con aquello que sale y entra al país, ¿no es cierto? En términos simples, son todas las transacciones, o trata de resumir todas las transacciones que realizan los residentes de nuestro país con el resto del mundo, ¿no es cierto? En un periodo también determinado de tiempo. Va a considerar tanto las exportaciones como la venta de bienes y servicios que se realiza hacia el exterior, y las importaciones como la compra que se hace de bienes y servicios desde el exterior. ¿Bien? Entonces, para ir cerrando esta idea, estamos hablando de política económica. Es decir, una política pública con un contenido esencialmente económico. Lo que pasa es que el Estado no tiene conocimiento, no sabe por naturaleza cuál es la situación de la economía de un país. Entonces tiene que salir a la sociedad, salir al mercado a recoger información, ¿verdad? Y esa información proviene de las cuentas nacionales, ¿no? Las cuentas nacionales, son estos indicadores macroeconómicos que acabo de anunciar rápidamente, los que le van a decir al Estado dónde hay un problema o dónde hay una cosa buena que está sucediendo en la economía. Entonces el Estado, alimentado por las cuentas nacionales, va a detectar, por un lado, la necesidad de implementar una política económica, o también mantenerla, y va a ver qué indicador puede estar resultando deficiente. Hay un alto desempleo, el IPC se disparó, el IMASEC está mostrando una clara recesión, las exportaciones bajaron, las importaciones, no sé, aumentaron, cualquier cosa que pueda ser gatillante de una afectación del bienestar económico de las personas. Teniendo esa información, el Estado va a elegir el mejor instrumento para corregir ese indicador que está con problemas, ¿ya? Si el empleo estaba malo, entonces el Estado tendrá que ejecutar alguna política pública destinada a revertir esa situación negativa, esa política económica, y al final vamos a tener los efectos o impactos que eran, digamos, la corrección de un indicador de cuenta nacional que salió deficiente. Entonces ahí quedamos con respecto a la introducción a la política económica. En el próximo video voy a hablar sobre política fiscal. Hasta pronto.